Vamos. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tenemos el honor de poder entrevistar a uno de los mejores preparadores de culturismo natural y uno de los mejores atletas también de culturismo natural de la Argentina. Adri, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Hermano, ¿todo bien? Bueno, gracias por la presentación y como siempre, un honor poder charlar con vos. Y bueno, gracias por lo de preparador y esperemos poder ser uno de los mejores atletas, como vos decís ahí en 2027. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estuvo tu día hoy? Bien, poco con calor acá, mucha humedad, así que toca ir a trabajar en un rato, hacer unas horas presenciales y bueno, ver cómo va todo ahí en el gimnasio. Brutal, yo te conozco de hace mucho tiempo, tenemos mucha afinidad, sos como si fueras mi hermano, por así decirlo, y te admiro muchísimo por todo el trabajo que haces, por todo el esfuerzo que le metes, por todo lo que le dedicas. Contanos, ¿cuál fue tu inclinación por el culturismo natural? Em, Bien, si bien empecé el gimnasio por cuestiones estéticas, porque siempre fui una persona muy delgada y bueno, siempre como que me costó un poco verme así físicamente, así que un día tomé la decisión de empezar el gimnasio con el objetivo de por ahí aumentar un poco la masa muscular y verme un poco mejor, estar un poco más cómodo a nivel físico. Entonces, bueno, me metí en el mundo del gimnasio y me empezó a gustar, empecé a capacitarme, a hacer pequeños cursitos. Siendo que venía estudiando la carrera de contador, dije, esto no es para mí y me incliné al mundo del gimnasio. Así que competí por primera vez y dije, bueno, esto es lo que realmente me gusta, a lo que me quiero dedicar. Y a partir de ahí empecé a formarme. Casi siempre me he formado con escuelas españolas, que creo que hoy son una de las mejores. Y Sí, a partir de ahí dije, esto es lo que quiero hacer para toda mi vida. Preparar gente para competir y competir yo mismo, obviamente. tremendo. Yo te conozco desde 2019, 2018, creo que nos conocemos más o menos. Ujú. Y bueno, fuiste de los pioneros en el culturismo natural de la Argentina porque la primera selección de Argentina que viajó al Mundial fue, si no me equivoco, en 2019. Contanos qué sensaciones tuviste primero cuando clasificaste al Mundial, cuando estuviste en el torneo que se hizo en La Pampa, si no me equivoco, o en General Pico, no me acuerdo, Sí, y sí, después cuando sí, sí. estuviste en el Mundial. La verdad que creo que ese fue para mí un antes y un después dentro de mi carrera a nivel deportiva y a nivel profesional. Porque ahí fue donde conocí a personas que veía que estaban haciendo totalmente cosas diferentes a lo que yo hacía. Si bien yo las preparaciones que hacía antes eran a modo de culturistas dopados, obviamente porque no tenía el conocimiento Mm, y el preparador que tenía esa metodología. claro, Así que dije, algo estoy haciendo mal, tengo que capacitarme, tengo que aprender de esta gente que tenían un físico totalmente de otro mundo. Y bueno, ahí fue donde decidí empezar a formarme en este tipo de escuelas. Y a nivel personal creo que nada, es hermoso, la verdad que es una experiencia que me encantaría volver a vivir, tanto como atleta como también preparador, o sea, llevar a mis atletas a competir allá. Siempre que tengo un atleta que clasifica, les digo, o sea, no se pueden perder la experiencia, porque es algo único, o totalmente. sea, totalmente único. Brutal, brutal. Y nombraste algunos errores. Contanos qué errores tuviste en las Bien. preparaciones y qué aprendiste de ellos. Bien, dentro de mis preparaciones, o sea, hacía lo clásico, cortar los carbohidratos, cortar el agua, cortar la sal, em, hacer quizás mucho volumen de entrenamiento, no medir la recuperación, o sea, iba al tuntún, o sea, no tenía una estructura, no tenía una línea, hasta que, si bien no me fue mal, porque también por eso pude clasificar, obviamente que el nivel en el culturismo en esa época no era el nivel que hay ahora, y por ahí como todos estábamos en lo mismo, o sea, no había el conocimiento que hay ahora, eh, en comparativas, o sea, estábamos bajo las mismas condiciones. Así que bueno, eso me permitió aprender y saber que estos errores no tengo que aplicarlo en mis atletas, o sea, es totalmente todo lo contrario. Así que, si bien tuve contras, pero también me llevo muchos pros que hoy me permiten tener más experiencia. Totalmente, yo cometí los mismos errores que cometiste vos
cortar los carbohidratos en algunas preparaciones, cortar el agua, cortar la sal. Después ya la última preparación con los videos de Ivonne Suberbiola, de Basman Science, ahí aprendí mucho más. Contanos por qué no tenemos que cortar el agua, no cortar la sal y no cortar los carbohidratos. Bien. Primero porque el cuerpo es 70% agua y el músculo también está lleno de agua. Eh, Hay que tener en cuenta que para que se vea con un buen tono muscular y se vea lleno, tiene que entrar dentro del mismo, dentro de la célula muscular, carbohidrato, agua y acompañado del sodio. Mm, Entonces son tres variables que no se pueden cortar nunca porque si no te puedes ver plano, no tenés buenos bombeos, eh, podés tener mareos hasta incluso arriba del escenario, que me ha pasado. mm. Imagínate llegar sin consumir nada de carbohidratos, apretabas y te sentías, o sea, flat, era un flan, no tenía bombeo, no tenía vascularidad, no tenía nada. Entonces, después aprendí que no hay que cortarlo para nada. Incluso hay sistemas contrarreguladores Mm. que si cortás el agua o cortás la sal o lo que sea, van a buscar siempre el equilibrio interno y Totalmente. van a poner en marcha estos mecanismos para retener agua o retener sodio o lo que sea. Y eso al final puede llegar a que te termines aguando o salir retenido y que arruines toda la preparación. Totalmente, y además porque la intensidad es una de las variables más importantes del entrenamiento. Si cortamos los carbohidratos, no tenemos energía para poder entrenar y se pierde Exacto, mucha masa muscular. Contanos sin cómo duda. conociste a nuestro querido Mister, a Ivonne Suberbiola. Bien, bueno, desde que llegué de competir de mundial, empecé a consumir por ahí un poco más de culturismo español y me gustaba ver muchos torneos y veía que había atletas que estaban saliendo con físicos muy top y se empezó a nombrar un poco más Ivonne, que creo que en el 2019, que después que él compitió también, ahí como que se empezó a hacer más conocido, si no me equivoco. Y bueno, entonces empecé a ver que cada vez sacaba mejores atletas y un día dije, tengo que dejar de prepararme por mi cuenta y tener un preparador. Entonces dije, el día que tenga un preparador, tiene que ser Ivonne, sea como sea. Y bueno, así que lo contacté y a partir de ahí empezamos a trabajar y ya casi un año, en julio va a ser un año que estamos trabajando juntos, con un montón de objetivos obviamente, al igual que vos. Esperemos compartir tarima ahí en 2027. Ojalá que sí, hermano, ojalá que sí. Le mandamos un saludo a Ivonne por si está mirando esto, nuestro querido preparador. ¿Te definís más como atleta o como preparador? Bueno, y en este momento creo que es 50-50 Mm, porque voy a competir, pero también llevo a personas a competir. Quizás unos años atrás te hubiese dicho que me consideraba más preparador que atleta, pero hoy creo que estoy inclinado mitad y mitad para cada uno de los lados. tremendo, tremendo. ¿Y cómo entrelazás la evidencia con la experiencia, teniendo en cuenta que ya preparaste a varios atletas? ¿Cómo entrelazás lo que dice un paper con las Ujú. experiencias en tus atletas? Bien, si bien la evidencia es la base sólida de todo, o sea, nos permite entender cómo funciona y el porqué de cada variable, pero después, llevándolo a la práctica, o sea, la práctica te da la seguridad de saber qué decisión tenés que tomar bajo esos conceptos que te da la ciencia. Porque hay que tener en cuenta también que el atleta o la persona que llevas está bajo estrés, los horarios no son los mismos, el volumen de entrenamiento que tolera uno no es lo mismo que va a tolerar el otro, las recuperaciones, etcétera. Hay muchas variables que también hay que tener en cuenta y creo que llevar personas te va dando la experiencia de cómo tomar decisiones cuando sucede una cosa u otra. O sea, más que nada te da la seguridad de saber que, bueno, tengo que ir por este lado o por el otro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mientras más preparaciones, yo creo que mejores decisiones se pueden tomar, obviamente, que puedas tolerar esas preparaciones, ¿no? Hablando del estrés, ¿cómo medís la recuperación en los atletas? Bien, siempre trato de hablar el mismo idioma con el atleta y enseñarles a que también se den cuenta eh, cuál es su escala de recuperación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces también confunden lo que es un- una fatiga a nivel muscular con un cansancio a nivel mental. Entonces yo siempre les digo, del 1 al 10 en esa escala, ¿cuánto estás recuperado?
para hacer la sesión de ese grupo muscular de ese día. Entonces, bueno, tenemos una escala en la que ellos me dicen, bueno, Adri, estoy tanto. Y a partir de ahí vas evaluando, sobre todo en etapas por ahí donde haces especializaciones de algún grupo muscular. Entonces te vas dando cuenta si dentro de la unidad de tiempo que planteas los entrenamientos, el atleta se viene recuperando de ese mismo grupo muscular. A ver, un ejemplo. Si tocas el pectoral cada 3 o 4 días, tenés que asegurarte que dentro de esos días el atleta se vuelva a recuperar para volver a ejecutar el otra sesión de entrenamiento. Eso es, eso es. ¿Y sos más del alto volumen de entrenamiento o más del bajo volumen de entrenamiento? Mira, siempre cuando empiezo con una persona arranco con un volumen un poco más bajo para estandarizar ciertas cosas, como por ejemplo la técnica, la intensidad, que sepan lo que es un RIR, porque puedes empezar con un volumen elevado y al final si no tenés estandarizadas estas cosas, ya estarías haciendo mucho volumen basura que no termina sirviendo y después a la larga tenés que terminar bajando. Eso también me lo dio un poco la experiencia, eh, porque hay personas que por ahí te dicen, mira, la verdad que me quedo con ganas de seguir haciendo, siento que me falta, y después le pedís videos y ves cómo está ejecutando las cosas y te das cuenta que la intensidad es mucho más baja que lo que él puede expresar. Eso es. ¿Y cómo lo programás a ese volumen? ¿Lo programás con subidas de volumen a la semana o lo programás cada X semanas y ahí subimos un pelín el volumen de entrenamiento? A mí particularmente me gusta hacerlo más mesociclo a mesociclo, o sea, subir poquitín el volumen mesociclo a mesociclo. Obviamente, que siempre digo que dentro de ese mesociclo vamos a ir programando los RIR Mm, para no ir siempre a un mismo RIR, ir de menos a más por ahí y después claro, hacer la descarga. Y dentro de eso también estarías aumentando el volumen en cuanto a la intensidad, porque vas aplicando cada vez más intensidad y eso también al final es progresar. eso es, eso es. Meter todo el volumen de entrenamiento siempre y cuando me permita recuperarme y me permita aplicar una buena intensidad en el caso de la hipertrofia, ¿no? Después ya en la fuerza Exacto. hay que tomar otras medidas. Otras cuestiones. Eso es. Después, hablando en cuestión de descansos entre series, ¿cuánto consideras que hay que descansar entre cada Mirá, serie? em, antes quizás decía que con otras rutinas que hacía por ahí, otras programaciones, les decía a mis atletas por ahí que descansen entre 2 y 3 minutos, depende de la fase en la que estemos. Porque antes quizás me tiraba como más a periodizar el entreno, hacer una fase técnica, una fase de fuerza, una fase híbrida, fase hipertrófica, fase de especialización. Entonces iba cambiando los descansos. eh, Depende en qué etapa me encontraba. Pero ahora, como la cosa cambió y lo único que se periodiza por ahí es un poco más el volumen de entrenamiento, eh, me resulta muy cómodo y me parece lo mejor que descansen, o sea, lo que necesiten para que ese grupo muscular esté recuperado y a la hora de ejecutar la siguiente serie no sea un factor limitante, por ejemplo, eh, el descanso o lo cardiovascular, digamos. Que el factor limitante sea el grupo muscular del cual estamos ejecutando y no otra variable. ¿Me explico? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. También, obviamente, que depende del ejercicio en sí. Si programamos, no sé, una sentadilla, quizás puedo descansar un poco más. Si Exacto, programamos vuelos laterales, quizás puedo descansar un poco menos. poco menos. La carga Ujú. interna es Es mucho, diferente. mucho menor. ¿Cómo ordenarías las variables que nombramos? El descanso entre series, el volumen de entrenamiento, la intensidad, si quieres agregarle la selección de ejercicios, perfiles de resistencia, ¿cómo las ordenarías? La mejor variable para hipertrofia a la menos importante. Eh, mm, es que también hay matices, porque si vos decís, el volumen es lo más interesante, pero si la tensión mecánica no es buena, Mm, es como que el volumen no va a tener sentido. Entonces quizás puede ser intensidad o tensión mecánica, volumen, selección de ejercicios y bueno, después entrarían por ahí un poco más los descansos. eso es, Y eso en es. cuanto, en cuanto a perfiles de resistencia, obviamente que todo va a depender de la prioridad del atleta y del grupo muscular que haya que trabajar, pero
Sí, me gusta como trabajar cada grupo muscular en todos los perfiles, tanto ascendente, descendente, como también en campana. Eso es, eso es. El volumen, obviamente, acompañado de la intensidad, porque si no hay una buena intensidad, no se logra hipertrofia. No sirve, Una exacto. intensidad muy poca. La hipertrofia no es la misma, se tensionan algunas fibras y no se tensionan todas las que deberían tensionarse. ¿Cómo planificarías las últimas semanas en un atleta que quiere competir en culturismo? Em, ¿Te referías a tipo una peak week o Y las últimas, últimas dos? si querés, las últimas 4 semanas, tanto en el Bien, entreno como en la nutri. obviamente que hay que bajar volumen de entrenamiento porque la recuperación no es la misma. Viene con menos carbohidratos, viene con menos energía. Ya el cuerpo está en un porcentaje de grasa muy bajo y también lo toma como peligroso. El cuerpo tira a querer descansar y nosotros tenemos que obligarlo a que siga gastando, a seguir em, oxidando. Y nada, creo que acaba de depender también la recuperación, cómo el atleta se venga recuperando. Y bueno, yo bajaría el volumen de entrenamiento eh, en los grupos musculares que haga falta. También va a depender por ahí la categoría en la que compita. Claro, Y la última semana sí bajaría el volumen, o sea, en la peak week. Eh, la intensidad también, entrenaría por ahí a un RIR 3 2. Y sí es cierto que pondría por ahí la pierna al principio de la semana, porque por ahí es lo que más agujetas genera, lo que más edema genera. Entonces, cuanto más lejos de la competencia esté, creo que para mí va a ser mucho mejor. Y obviamente, priorizaría ejercicios que tengan más énfasis por ahí en acortamiento en campana y por ahí no, que no sean tan agresivos en claramente. estiramiento. Eso es, sí, porque genera más fatiga. Nombraste también que la Exacto. pierna al principio de la sesión. ¿Qué pensás de un atleta main physique que quizás está muy fatigado y, bueno, en el escenario no se enseña la pierna? ¿Considerás Ujú. interesante no meterla en esa semana o en esas últimas 2 semanas si está muy fatigado? Y si es la solución para que se recupere mejor a nivel tren superior y a nivel general, porque a nivel nervioso tenemos un solo sistema nervioso, no es como un grupo muscular, sí lo haría, totalmente. Totalmente. Y nombraste también el cardio. ¿Qué papel El- cumple el cardio en la preparación? para mí el cardio es un factor fundamental, o sea, es como una pastillita que hay que todos los días, o sea, refiriéndome a los pasos, ¿no? Que hay que tomar Claro, todos los días. Y creo que tener una actividad alta, o sea, un NIT alto, te va a permitir comer más, o sea, meter más carbohidrato, eh, recuperarte mejor dentro de la fatiga que tengamos y al final creo que nos va a ayudar a perder más grasa a lo largo del tiempo. eso es, eso es. El cardio a nivel de pasos, no un cardio a nivel de hit. Exacto. Genera Y una. siempre, muchas veces priorizo subir pasos antes de bajar la comida. Totalmente, totalmente. Sí, a veces no está bueno bajar la comida. Ujú. Pero bueno, obviamente no aumentarlo de golpe, sino de manera muy estratégica. Exactamente. Sí, incluso en las últimas semanas por ahí en la última semana, en la Peak Week, sí bajar un poco de pasos para Entonces, también bajar un poco el tema de la fatiga, la recuperación, el y bueno, estrés que y demás. ya sí, se empieza a tranquilizar un poco el atleta y llegue en la condición más óptima a tarima, digamos. Totalmente. De hecho, bueno, en ningún deporte se llega recontra fatigado, sino que se llega de la mejor manera posible y el culturismo no es ajeno a ello, como se hacía antes de llegar recontra fatigado, sin agua, sin sal, sin carbohidratos y con las marcas por el piso. Exacto. Antes quizás se llegaba, claro, antes quizás había en las preparaciones anteriores en vez de llegar en el mejor momento, terminaba llegando en el peor momento, porque Totalmente. al final llegaba sin energía, sin bombeo, sin poder apretar, y ahora lo que se busca es todo lo contrario, llegar en las condiciones más óptimas. Totalmente. Volviendo al volumen de entrenamiento, la intensidad y las variables, ¿cómo programas los puntos débiles dependiendo quizás de la categoría o Ujú. simplemente un atleta que no quiere competir o quizás no le interesa, pero quiere mejorar, por decir algo, los hombros o la espalda? ¿Cómo lo planificarías? Bien. Por ahí los primeros mesociclos sí, lo que haría es estandarizar todas estas variables que hablamos anteriormente, porque
Si no tenés estandarizado eso, creo que lo demás después no tendría mucho sentido. Y después trato de que si tenemos que priorizar un grupo muscular, hacer una especialización de ese grupo muscular y tratar de tocar ese grupo muscular en menos unidad de tiempo. O sea, tocarlo cada 3 o 4 días y grupos musculares que no tenemos que priorizar, por ahí que están mejor a nivel de hipertrofia, tocarlos cada 5, 6, 7 días, más o menos. Eso es. Incluso he escuchado que muchos atletas de Ivonne hasta hacen pierna cada 11 días. O sea, es Sí, una tal cual. locura. Al final termina siendo probar y bueno, lo que se adapte mejor al atleta. Creo que la adherencia es también una de las bases principales. Lo que se adhiera mejor a ellos es lo que le va a funcionar. Totalmente. De hecho, bueno, no se puede aumentar el volumen de entrenamiento en todos los grupos musculares. No se puede volcar tanto volumen en todos porque obviamente que si los metemos en todos, la fatiga se dispara, la fatiga tiene que estar, pero se puede disparar. Además que tenemos otras cosas, otros trabajos, no nos podríamos Exacto. recuperar, pero sí que es interesante volcar más volumen, como mencionás, en los grupos musculares que quiero priorizar y en otros que no tengo tan rezagados o están bien, le puedo meter un poco menos de volumen de entrenamiento. Exactamente. Y también un poco lo que yo le digo a mis atletas es que a veces no es solamente meter más volumen, porque ¿qué puede pasar? Te puedo meter mucho volumen en una sesión y me llegás al anteúltimo ejercicio y me perdiste totalmente el foco y ya no lo puedes ejecutar, entonces también ese volumen que estaríamos agregando terminaría siendo bastante absurdo. Entonces por ahí usar como herramienta la frecuencia para poder distribuir mejor ese volumen de entrenamiento y ver cada cuántos días tocar ese grupo muscular que queremos priorizar. Eso es, eso es. ¿Qué opinas del orden de los ejercicios? Yo muchas veces hacía, por ejemplo, sentadilla primero, el básico primero, o alguna variante de sentadilla, después los más, por así decirlo, auxiliares. Y ahora lo que estamos haciendo es meter los auxiliares o los ejercicios que tienen menos fatiga al inicio en la pierna, por ejemplo, y después ir a los más básicos. ¿Qué opinas de eso? Mirá, yo antes hacía lo mismo que vos, o sea, estaba como un poco más orientado al powerbuilding y era entrenar básicos y hacerme fuerte en los básicos, tirar pesado y lo demás era accesorio. Y ahora, bueno, la verdad que desde que trabajo con Ivonne y desde que hice el curso, es como que también cambié bastante el paradigma ese a la hora de programar y a nivel de hipertrofia, o sea, vamos a buscar optimizar la hipertrofia, digamos. Entonces, si sabemos que otros ejercicios son más importantes para generar hipertrofia y no tanto la fuerza, los vamos a poner por delante y los otros por detrás. Además también que los básicos tienen por ahí o sea, trabajan más por estiramiento y al final si los pones primero, te terminan dejando frito para seguir lo que queda de la sesión. Entonces, poner lo último, a a nivel de estímulo va a terminar siendo lo mismo y vas a llevar menos carga a las articulaciones por ahí, porque vas a acumular la misma fatiga, vas a tener que bajar un poco de peso para los básicos, pero el estímulo va a ser el mismo. Totalmente. Y el foco que le pones en la sesión, desde mi experiencia, ha sido mucho mejor si arrancas con los más auxiliares y después con los más básicos hacia el final, porque te permite mantenerte enfocado en la sesión. Antes era como, ahora sentadilla jaca, por ejemplo, y ya el entreno se termina. El resto lo Sí. hago con menos carga o sin ganas casi. Ujú. Sí, 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 no. A ver, a nivel personal, como comentabas, obviamente que al hacer una jaca a lo último, uno quiere ir con todo, a reventarla. Pero sí es cierto que tenés que bajar el peso porque si no, el progreso al final se termina frenando y no es lo que uno busca. O sea, no es lo óptimo. Brutal. Pero sí, haces la hack y no querés saber más nada. Totalmente. ¿Cómo programarías los refeed en un atleta? Primero explicar qué es un refeed y después de qué manera lo podemos programar. Bien, los refits pueden ser días o puede ser una semana donde se suben los carbohidratos. También se puede tocar un poco las proteínas y las grasas, o sea, se pueden bajar para darle al atleta por ahí un empujón para que se recupere mejor, para que también vuelva a mantener el foco, porque me ha pasado muchas veces que los atletas vienen pasando mucha hambre, entonces están que no me recupero, que estoy con ansiedad, que no estoy durmiendo bien. Entonces ahí creo que es el punto donde programar unos días de refit
eh, para darle un empujón al atleta, para impulsar el metabolismo a que siga progresando y al final no termine estancado y termine generando un poco más adherencia y seguir a lo largo de la preparación. Eso es. ¿Cuánto consideras que hay que subir de carbos? Y yo más o menos, o sea, dependiendo del atleta, conociendo al atleta, por ahí subo entre un 0,5 a un 0,8 por kilo de peso, más o menos. Perfecto, y ahí lo chequeamos. Eso es. Y sí, y a partir de ahí veo si necesita un día más, un día menos, si lo hago el día el día que tengo el entreno más demandante, o sea, lo voy a ir evaluando. Y a partir de ahí, eso también te permite reclutar información a la hora de hacer la prueba de puesta a punto Mm, de cuántos carbohidratos vas a poder subir. total, totalmente, totalmente. Sobre todo si es alguien que no conoces y está con vos por primera vez. Exacto. Ujú. ¿Cómo mantenés motivada a un atleta que quizás compite por primera vez o quizás tiene varias competiciones, pero las últimas semanas son bastante duras? ¿Cómo lo mantenés motivado? Bien. Hablando de competición, bueno, sabemos que tenemos el objetivo de ir a competir y porque muchas veces es difícil cuando no hay un objetivo, por ahí cuesta mucho más mantenerse motivado. Acá tenemos un objetivo que pesa mucho más que lo demás. Entonces, cuando a lo último de la preparación se pone bastante complicado, trato de estar con él, o sea, de por ahí tener contacto más día a día para contenerlo. Y siempre les digo, cuando pase esta semana que empecemos a subir la comida, vas a ver que te vas a ver totalmente distinto y va a ser tu mejor momento. O sea, vas a disfrutar la competición, la vas a pasar bien, te vas a ver bien. Porque muchas veces pasa que a tener tan poco porcentaje de grasa, uno pierde la objetividad. Se ve flaco, se ve mal, no se ve Total, bombeado. Entonces, creo que ahí entra el rol del preparador y decir, bueno, espera un poco, confía en vos, que estamos haciendo las cosas bien, confía en las decisiones que estamos tomando, ejecuta y a partir de ahí deja que todo fluya. Sé que por ahí es difícil que una cosa es ponerlo en palabras y otra cosa es que después el atleta lo pueda cumplir, pero bueno, trato de estar lo más conectado a él posible para que no caiga. totalmente, totalmente. ¿Y cómo planificás el post competición cuando ya quizás se compite de acá a unos 2 años, unos 3 años? ¿Cómo lo planificás a eso? Bien, ahí creo que es la etapa mucho más difícil, incluso creo que es más difícil que la preparación en sí, porque hacer un buen post competición cuesta, porque ten en cuenta que venimos con un porcentaje de grasa muy bajo y por ahí empezamos a comer y el cuerpo te pide más, te pide más, te pide más, porque está en un porcentaje de grasa muy bajo, lo nota como peligroso y lo único que quiere es que vos comas para recuperar esos niveles de grasa. Entonces yo trato de ya tener todo planificado y decirle, bueno, mira, a partir de que bajamos de la tarima, vas a hacer tu comedia libre, obviamente vas a disfrutar, no te vas a dar un atracón, o sea, vamos a intentar disfrutar el momento, compartirlo con tu familia, con la gente que te apoyó, pero bueno, después sabemos que hay un objetivo y el objetivo es mejorar para la próxima competición y si queremos hacer un buen volumen, no la podemos cagar en esta fase. Entonces, a partir de las calorías que termina en la peak week, te digo, bueno, vamos a ir con estas calorías y a partir de ahí vamos a ir evaluando cómo se van dando la tendencia de los pesos e ir subiendo poco a poco. Obviamente esto va a venir acompañado de una subida de rendimiento, de una mejor recuperación. El atleta va a ganar un poquito de grasa y se va a empezar a ver mejor, va a empezar a dormir mejor, o sea, va a salir del entorno ese de peligro que el cuerpo siente. Y a partir de ahí, esa sería la manera de ejecutar una buena post-competición. Ah, Después bueno, puede pasar que quiera hacer una comida libre, obviamente, siempre disfrutando el momento y siendo consciente de lo que está comiendo. Eso es lo que yo siempre le recomiendo. totalmente. ¿Cómo planificás el año que viene teniendo en cuenta que la ilusión está de volver a competir y teniendo en cuenta que seguro vas a llevar a algunos atletas? ¿Cómo te preparás para eso? Y teniendo en cuenta que igual sos padre hace poco, ¿cómo lo vas llevando a todo eso? Bueno, creo que desde que empecé fue un desafío bastante grande, porque cuando empecé a trabajar con Ivonne, bueno, había nacido mi hijo hace un mes y no tenía idea ni
cómo iba a dormir, ni cuánto iba a entrenar, ni cómo se iba a dar todo, porque la verdad que era una experiencia totalmente nueva. Pero bueno, dije, lo voy a afrontar y me voy a acomodar y lo voy a hacer como pueda. Obviamente, creo que se me hizo bastante fácil porque tengo el apoyo de mi pareja, que un poco está en lo mismo, y como que nos vamos dividiendo las tareas y bueno, ahí podemos hacer cada uno lo que tiene que hacer. Porque ella también se quiere preparar y seguramente compite en 2027 también. Es un Total, desafío. Y bueno, la verdad que se me dio bastante bien, lo pude ejecutar bastante bien. Y en este momento la verdad que estoy muy motivado. Y algo también que me motiva mucho es saber que voy a llevar atletas y que yo como atleta, si bien estoy con uno de los mejores preparadores del mundo para mí, sé que estoy haciendo las cosas al 100% y digo, si me gana uno de mis atletas, sabiendo que yo hice las cosas al 100%, sé que también hice un buen trabajo con ellos. Así que total, también es una cosa que me motiva. totalmente, totalmente. ¿Qué, qué consejo le darías a alguien que recién arranca como preparador o como atleta? Bien. Eh, Como atleta, el consejo que le podría dar es que, primero que se ponga en manos de un preparador, de alguien que tenga experiencia, que no ejecute las cosas por lo que ve en redes sociales o donde sea, porque como que todavía hay dos bandos. Hay algunos que siguen los protocolos de atletas dopados, aunque sean naturales, y está el otro bando, que por ahí son los de priorizar más los carbohidratos, menos las proteínas, hacer una preparación en un lapso de tiempo mucho más largo, y que se vayan por ese lado, porque si piensan hacer una preparación en 3 meses, primero que no van a llegar a la condición que quieren, se van a frustrar y al final van a vivir una mala experiencia. Entonces, que sean conscientes, que contraten un buen preparador, que se dejen coachear, porque muchas veces pasa que quieren hacer lo que ellos piensan y nada más. Y nada, que vayan por ese camino que es el correcto. Y como preparador, que obviamente que estudien, que se capaciten, porque para llevar atletas de culturismo hay que tener conocimiento, no es hacer una dieta, una rutina así nomás y ya está. Dentro de cada rutina se tienen que medir muchísimas variables, que si no tenés experiencia y no sabemos cómo funciona todo, al final terminás haciendo cualquier cosa y también puedes llevar al atleta con una condición que no es óptima y también se puede terminar frustrando. Eh, y bueno, no, nada, que se animen y que si su sueño es ser preparador, ya te digo, que estudien y que le pongan el 100% para poder sacar el mejor nivel y llevar a su equipo adelante. Totalmente de acuerdo. Hermano, muchísimas gracias por todo, la verdad. De más no está decir que te quiero un montón, que siempre te lo digo, pero realmente es así, te quiero como si fueras mi hermano. Y muchas gracias, en serio, por pasarte un rato por el podcast. Vamos a por ese 2027 con mucha ilusión. Vamos a reventarlo, hermano. Gracias, bueno, la verdad que yo también, sabes que te tengo un aprecio enorme y nada, espero verte pronto y estoy muy ansioso por compartir tarima en 2027. Creo que lo vamos a disfrutar muchísimo los dos, porque es algo que estamos esperando juntos. Así que gracias por invitarme y como siempre, como diría el mister, seguimos trabajando. Seguimos trabajando.